En los episodios anteriores de Entre Líneas, Nico llegó a la Universidad Monteclaro bastante nervioso por comenzar una nueva vida lejos de casa. Pobrecito. Apenas cruzó las puertas y ya quería desaparecer entre la multitud. Como si eso no fuera suficiente, terminó chocando con Alice Castillo. Y digamos que ella no hizo ningún esfuerzo por hacer que se sintiera mejor. Después de encontrar su habitación, Nico creyó que finalmente podría descansar, pero los veteranos tenían otros planes. Durante la bienvenida, tuvo que presentarse frente a todos y escribir un mensaje para colocarlo en el mural de la universidad. Fueron solo unos minutos, pero para él debieron sentirse como siglos. Por suerte, en medio de todo aquel caos, conoció a Sophie. Ella apareció justo cuando Nico más necesitaba una amiga y sinceramente, yo ya la amo. Esa noche, Nico escuchó una voz misteriosa en la radio 88.7, leyendo su mensaje, y algo cambió dentro de él. Al día siguiente, después de su primera clase de periodismo, fue al comedor con Sophie y volvió a demostrar su talento para meterse en situaciones vergonzosas. Nico chocó con un chico, casi dejó caer su bandeja y, cuando ambos intentaron sujetarla, sus manos se tocaron. Sí, sus manos se tocaron. Aquel chico era Andrés Navarro, veterano de Monteclaro y la voz oficial de la radio 88.7. Exactamente, Andrés era el chico de la radio. Pero alguien no pareció muy feliz con aquel encuentro. Alice observó todo desde lejos y tengo la sensación de que todavía nos traerá problemas. Ahora quiero saber, ¿creen que Andrés también sintió algo? ¿Y qué piensan que hará Alice? Cuéntenme sus teorías en los comentarios. Suscríbanse, dejen su me gusta y activen la campanita, porque esta historia apenas está comenzando. Entre líneas tú y yo, un secreto en la radio. Entre líneas tu voz, late fuerte a tu lado. Entre líneas tú y yo, si el mundo no nos entiende, déjalo pasar. Entre líneas empieza lo que no puedo contar. Hoy volví a sonreír como si todo estuviera bien, como si no doliera tanto tener La clase de hoy fue bastante normal, o al menos eso creo, porque no recuerdo casi nada. Desde que conocí a Andrés, no he podido pensar en otra cosa. Necesito prestar más atención. Lo que no puedo decir, me escondo en mis letras para poder existir. Con la mochila llena y el pecho por romper, miro el pasillo largo y no sé dónde caer. Quédate si me pierdo. No puedo decepcionar a mis padres con malas notas justo en mi primer semestre. Aunque, pensándolo bien, ellos también debieron vivir algún romance en la universidad, ¿no? Así que tal vez no estoy tan equivocado. Necesito hacer una tarea. El problema es que no consigo recordar exactamente de qué se trataba. Creo que fue justo cuando empecé a pensar en Andrés. Para la próxima clase, deberán preparar un breve resumen sobre los conceptos básicos de introducción a la comunicación. ¿Cuáles son sus elementos principales y por qué el contexto puede cambiar el Aunque, siendo sincero, eso fue prácticamente toda la clase, pero voy a resolverlo. Siempre termino encontrando una forma. Podría buscarlo en Google, por ejemplo.
¿Será que los profesores de aquí todavía no conocen esa manera de investigar? ¿Quién busca libros para estudiar hoy en día? Aunque tal vez voy por buen camino. Seguro hay algo parecido por aquí. ¿Te lastimaste? No, creo que no. Creo que esto es tuyo. Gracias. Ayer fue la bandeja. Hoy un libro. ¿Siempre eres así de distraído? No. Bueno, no normalmente. Es que estoy un poco fuera de mi hábitat natural. Ya veo. Entonces la biblioteca es territorio hostil. Soy Andrés, por cierto. Nicolás. Pero todos me dicen Nico. Mucho gusto, Nico. ¿Qué estabas buscando? Una tarea. Creo. No recuerdo exactamente qué libro necesito. A ver, tal vez pueda ayudarte. Es un resumen de introducción a la comunicación. Eso explica por qué estaba buscando en la sección equivocada. Sí, aquí estás rodeado de poesía. No puedo discutir eso. Ven, es por aquí. Eres nuevo, ¿verdad? Sí, llegué esta semana. Se nota mucho, ¿no? Solo un poco. Monteclaro tiene esa forma de hacerte sentir perdido. Entonces todavía tengo esperanza. Este es el que necesitas. Definitivamente no se parecen. Uno sirve para la tarea. El otro, tal vez para entender tu hábitat natural. Voy a fingir que eso fue un cumplido. Puedes hacerlo. Solo intenta no dejar caer este también. Lo intentaré. Sin promesas. Nos vemos, Nico. Quédate junto a mí, no me pidas volar, solo mírame así y no te vayas más, que el amor no es mentira, que también es para mí, quédate si me pierdo, quédate junto a mí. Dicen que el tiempo cura lo que nadie quiere ver, pero hay heridas que se esconden debajo de la piel. Yo soñé con un lugar donde no tuviera que fingir, aunque me vea fuerte cuando empieza a anochecer. No esperaba que se quedara, mucho menos que recordara lo de la bandeja. Ayer casi le arruino el almuerzo y hoy dejo caer un libro sobre mi propio pie. Si mi intención era parecer interesante, claramente estaba siguiendo una estrategia bastante cuestionable. Cuando me preguntó si siempre era tan distraído, intenté explicarle que solo estaba fuera de mi hábitat natural. No sé exactamente cuál sería mi hábitat natural, pero en ese momento sonó mejor que admitir que el problema era él. Entonces se presentó, Andrés, como si yo no hubiera repetido ese nombre suficientes veces dentro de mi cabeza desde el día anterior. Yo también conseguí decir el mío sin desmayarme, lo cual considero un avance importante. Después descubrió en unos segundos lo que yo no había conseguido entender durante toda una clase. Estaba en la sección equivocada, con el libro equivocado y probablemente con la expresión equivocada. Pero él no se burló. Bueno, no demasiado. Caminamos juntos entre las estanterías y, por un momento, Monteclaro dejó de parecerme un lugar tan enorme. Andrés encontró el libro correcto, me lo entregó y hasta consiguió hacerme reír sin que yo dijera nada especialmente inteligente. Y cuando se fue dijo: "Nos vemos, Nico".
Nos vemos, Nico. Nico. Recordaba mi nombre. Tal vez para él no significaba nada, pero yo iba a necesitar algunos minutos o varios días para comportarme como una persona normal otra vez. Quédate junto a mí.